A este mensaje yo pensaba hacerlo un sermoncillo, pero me di cuenta que tenía tanta importancia que decidí hacerlo un sermón, y van a ver ustedes lo impactante que es. Título del sermón: ¿es importante ser hospitalarios? ¿Es importante ser hospitalarios? El título de este mensaje plantea algunas preguntas. ¿Tiene para Dios alguna importancia que su pueblo sea hospitalario? Al final de cuentas, ¿qué tiene que ver la hospitalidad con la iglesia de Dios? La hospitalidad es un tema que nos debe animar de manera más real y más seria. Por eso, soy un convencido de que en este aspecto, la iglesia debe tomarla de manera muy prudente. ¿Por qué es tan importante ser hospitalario? ¿La Biblia lo menciona? Bueno, antes de responder, echemos un vistazo a las Escrituras. Y empecemos por definir lo que es la hospitalidad. Primero quiero definirla. ¿Qué es la hospitalidad? Según el diccionario, la hospitalidad es un acogimiento y asistencia que se practica con quienes la necesitan. Un acogimiento y asistencia que se practica con quienes la necesitan. También se dice que se trata de un recibimiento afectuoso que debemos hacer a quienes nos visitan, porque es parte de hacer el bien de acuerdo a Gálatas 6:10. Recibimiento afectuoso a quienes nos visitan. Entendamos, pues, que ser hospitalario consiste en socorrer, ayudar, albergar diligentemente a los forasteros y visitantes. Socorrer, ayudar y albergar diligentemente a los forasteros y visitantes. Una persona hospitalaria es aquella que recibe con agrado a quienes lo visitan. Se muestra acogedor, diligente, generoso, ferviente y sociable con las personas a quienes él cobija. Acogedor, diligente, generoso, ferviente y sociable. He aquí la primera instrucción de Jesucristo que tiene que ver con este tema. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice: Mateo 6, versículo 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuánta gente se preocupa solamente de hacerse tesoros aquí? Con nosotros no ocurre eso. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde realmente está su tesoro? ¿Lo sabe? ¿Está seguro? Fíjense cómo ahora nos exhorta el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué recomendación la que nos hace el apóstol Pablo. Versículo 13. Compartiendo, fíjense lo que dice ahora, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí está. Ahí está. Compartiendo las necesidades de los santos, compartiendo la hospitalidad. ¿Qué tan motivados estamos o se siente usted para practicar esta instrucción? La hospitalidad debe ser parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Claro que sí. Porque Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades cuando practicamos el amor sincero, reteniendo lo bueno y rechazando lo malo. De eso se trata, que nos amemos y honremos unos a otros con amor fraternal mediante el Espíritu de Dios. Y a través de Él empezamos a servir al Señor con esperanza, con paciencia, con oración constante, supliendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, que el tema de la hospitalidad, como ven ustedes, es algo importante para Dios. Y ahora vamos a ver 7 lecciones espirituales que tienen que ver precisamente con la hospitalidad. Primera lección. Primera lección. La hospitalidad es una muestra del temor a Dios. La hospitalidad es una muestra del temor a Dios. El hospitalario teme a Dios. El que no es hospitalario, por supuesto que no teme a Dios. Por mucho que a Job, fíjense el ejemplo que voy a poner, por mucho que a Job lo aquejaba un insoportable dolor que lo mantenía postrado ahí en el piso, él jamás descuidó la hospitalidad. Qué increíble. Él sufría mucho, tenía mucho dolor en el cuerpo, pero él no se descuidó de la hospitalidad. Job capítulo 31 y versículo 32. Job capítulo 31 y versículo 32. Job 31, versículo 32. Dice, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. El forastero no pasaba afuera la noche, mis puertas abría al caminante. La actitud de Job no debería sorprendernos, porque Dios mismo dijo que Job fue un hombre de bien, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hubiésemos hecho si hubiésemos estado enfermos en lugar de Job? ¿Habríamos practicado también la hospitalidad o nos habríamos excusado? No, no puedo ser hospitalario porque estoy enfermo.
Fíjense que por mucho que Job estuvo tan enfermo, él no dejó de cobijar a forasteros y caminantes que pasaban por su casa, que se encontraba en la ciudad o en la tierra de Uz. Él jamás cerró las puertas de su casa, ni las puertas de su corazón. Esa es una de las razones por la que Job se ganó el derecho de estar en el reino de Dios, como afirma el profeta Ezequiel. ¿Qué escribió Ezequiel de él? Ezequiel capítulo 14 y versículo 20. Ezequiel capítulo 14 y versículo 20. Fíjense cómo el profeta Ezequiel, en un momento grave de deportación, cuando ya las 12 tribus habían sido sacadas, las 10 tribus habían sido sacadas fuera, y también Judá se encontraba en Babilonia, él dice y escribe lo siguiente, Ezequiel capítulo 14 y versículo 20, dice, y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, 3 personajes, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ahí está. Ahí está. ¿Quiénes van a estar en el reino de Dios? Ya sabemos. La lección para nosotros es, si no mantenemos la actitud que tuvo Job hacia nuestros semejantes, practicando su justicia, difícilmente vamos a librar nuestras vidas del fuego eterno. Difícil. Segunda lección. Segunda lección. La hospitalidad es un don de Dios reservado para los justos. Reservado para los justos. Por supuesto, los injustos no son hospitalarios. Un buen ejemplo de esto lo tenemos precisamente con el patriarca Abraham. Abraham practicó la misericordia y el amor por haber dado hospitalidad a unos peregrinos que, sin saberlo él, eran Jesucristo preencarnado junto a 2 ángeles. El noble acto de Abraham lo convierte en un ejemplo que todos deberíamos imitar. Génesis capítulo 18, versículos 2 al 5. Fíjense lo que hizo el patriarca Abraham. Cómo demostró su hospitalidad. Ejemplo digno de imitar. Génesis capítulo 18, versículos 2 al 5. Génesis capítulo 18, versículos 2 al 5. ¿Qué está escrito allá? Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo. Fíjense, no caminó, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho.
Abraham corrió hacia los peregrinos pidiendo les permitiese servirles, conforme a la costumbre de la época, porque la hospitalidad era una costumbre muy bien recibida en aquel tiempo. De manera similar, debemos tomar este ejemplo cuando alguien lo necesite. La mejor ayuda es aquella que se da sin que a uno se lo pidan. Repito, la mejor ayuda es aquella que se da sin que a uno se lo pidan. Abraham no sabía quiénes eran estos seres celestiales, aunque se dio cuenta que ellos eran muy importantes. Él no solo les brindó abrigo, sino que además salió a su encuentro y les hizo una reverencia en señal de bienvenida. Versículo 6. Versículo 6. Entonces Abraham, fíjense cómo fue de hospitalario Abraham. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, a buscar a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina. 3 medidas de flor de harina. Esto es casi 20 kilos de harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, es decir, debajo de la ceniza. Y corrió Abraham, fíjese, sigue corriendo Abraham, apurado está Abraham. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Qué hospitalidad la que tuvo Abraham con las personas que vinieron a buscarlo, que vinieron a pasar por él. Abraham mostró su generosidad para con los ilustres visitantes. En aquellos tiempos, entendamos esto, la carne estaba reservada para ocasiones muy especiales. Abraham supo que esa ocasión era muy especial y por eso les dio un becerro. Así de hospitalario fue Abraham. Tercera lección. Tercera lección. Jesucristo enaltece a quien practica la hospitalidad. Jesucristo enaltece a quien practica la hospitalidad. Jesucristo nos pide que seamos atentos, diligentes y generosos cuando ejerzamos un servicio a quien lo necesite. Por eso debemos considerar que Jesucristo hace de la hospitalidad un acto muy importante y que lo tomará en cuenta en el día del juicio. Ojo, como una evidencia de nuestro amor puesto en práctica. ¿Lo va a tomar en cuenta en el juicio aquellos que hayan sido hospitalarios? Sí. Voy a leer el siguiente pasaje en la versión digital, Santos Evangelios de San Miguel. No conozco yo una Biblia en papel que diga cuyo título sea Santos Evangelios de San Miguel, pero existe ya en la versión digital. Voy a leer de la versión digital Mateo 25, versículo 35, porque está mucho más claro que la versión Reina Valera. Mateo 25, versículo 35, dice:
Mateo 25, versículo 35. Fíjense lo que dice, fíjense lo que está escrito, y ese es el sentido correcto. Esta versión de Santos Evangelios de San Miguel, así se llama la versión, es correcta. Dice, Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era huésped y me hospedasteis, era huésped y me hospedasteis. La Reina Valera dice, fui forastero y me recogisteis, que es lo mismo, pero aquí está mucho más claro, era huésped y me hospedasteis. Es decir, que cuando damos abrigo a un hermano o una persona necesitada, es como si lo estuviéramos haciendo con Jesucristo mismo, porque esa es la esencia de su mensaje, y porque los generosos se encontrarán a la diestra de Jesucristo cuando haga justicia con sus hijos. No van a estar a la siniestra, van a estar a la diestra. Es decir, que la dignidad de las personas debe ser tratada con amor y respeto, siempre que tengamos la oportunidad de socorrer, sin importar el rango que esa persona pueda tener. Nunca hagamos el bien de mala gana. Ay, tengo que hospedar, ¿no es cierto? No, porque en tal caso es mejor que no hagamos nada. Tómenlo en cuenta. Cuarta lección. La hospitalidad va más allá de un simple servicio. La hospitalidad va más allá de un simple servicio. Dios espera que nosotros practiquemos sus enseñanzas, porque a través de ellas podremos compartir con diligencia y agrado a quienes nos visitan. Acuérdense que Pablo dijo que a través de nuestro llamamiento nos convertimos en sacrificio vivo y agradable para Dios. Antes pensábamos que la hospitalidad se trataba de un simple servicio, ¿no? Voy a servirlos y listo. Pero ahora sabemos que es mucho más que eso, porque ponemos nuestras prioridades personales en primer plano, o por lo menos debemos hacerlo, compartiendo nuestro alimento diario, brindando las facilidades de nuestro hogar en beneficio de los demás. Fuerte, ¿no? De otra manera, ¿cómo podríamos poner en práctica la escritura de Mateo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunto, ¿qué tan dispuesto está usted para mostrar su amor a su prójimo? No lo voy a hacer, me voy a hacer el quite. A veces, cuando nos encontramos dentro del proceso de visitantes inesperados, tenemos que confesar que lo primero que pasa por nuestra mente es la comida extra que tendremos que comprar o preparar. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Y si esto va a repercutir en nuestro presupuesto familiar el resto del mes. ¿Es así como usted piensa? Si es así, entonces pregunto, ¿dónde está su fe? Por favor, no se detenga. Vaya, búsquela y encuéntrela. Porque Dios bendice a todo aquel que está dispuesto a servir a los demás. Incluso si eso significa que tengamos que hacer con menos durante el resto del mes. Pero si lo hace de corazón, pronto se dará cuenta que el tiempo que pasó con sus visitantes
se encuentra ampliamente gratificado, sin costo alguno para usted, porque Dios recompensa y gratifica a quienes lo practican de buen ánimo. La lección es: debemos estar dispuestos a sacrificarnos para servir con amor y amabilidad a quien llega y toca nuestra puerta cuando pide asilo, cuando pide ser acogida. Quinta lección: debemos ser solícitos en practicar la hospitalidad. Debemos ser solícitos en practicar la hospitalidad. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios. Voy a leer de otra versión digital. Proverbios 31:13. Otra versión digital. La versión digital de la Biblia se llama versión de Martín Nieto. Otra Biblia que apareció en el internet. Proverbios 31:13. Dice, Proverbios 31:13. Busca lana y lino y trabaja con su mano solícita. Busca lana y lino y trabaja con su mano solícita. Es decir, que el hospitalario es solícito y voluntarioso. Lo hace con apresto, con gusto y propósito, como lo hizo Abraham. Creo que la voluntad es digna de tomarla en cuenta. Pregunto, ¿soy un trabajador solícito en casa o solo lo hago de mala gana, lo que de todas maneras tengo que hacer? ¿Lo hago solícitamente o lo hago de mala gana? ¿Qué emoción produce en mí el llamamiento que hizo Dios conmigo? ¿O solo me lamento por hacer más de lo debido? ¿Es emocionante o lo veo como una obligación? Acuérdense de este pasaje. Acuérdense de este pasaje. Mateo capítulo 5, versículos 41 al 44. Mateo capítulo 5, versículos 41 al 44. ¿Lo hacemos de buena gana o de mala gana? Mateo capítulo 5, versículos 41 al 44. Dice, Mateo 5, 41 al 44. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. No está diciendo que nosotros tenemos que cargar un enorme peso y caminar una milla con ese peso. No, está hablando en otro sentido, en un sentido espiritual. Si nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ser generosos, en lugar de hacer lo que debido, debemos hacer más. Eso es lo que está diciendo. Versículo 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Difícil ser cristiano, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano de mundo. Es decir, que Jesucristo hace un llamado urgente para que seamos solícitos en practicar abrigo con calidez, empezando con nuestro cónyuge, porque se trata de la persona con quien compartimos más en nuestra vida. Acuérdense que la caridad empieza por casa. Sexta lección.
Sexta lección. Este es otro punto también importante. Cuando hospedamos, hagámoslo sin murmurar. Cuando hospedamos, hagámoslo sin murmurar. Veamos primeramente la recomendación del apóstol Pedro. ¿Qué dice Pedro al respecto? Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículos 7 al 9. Fíjense lo que dice Pedro, que finalmente llegó a comprender la profundidad del mensaje que Jesucristo trajo a la tierra. En ese ánimo, este discípulo de Cristo escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice: mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se acuerdan de aquella ramera que había amado mucho? Y que Jesucristo hizo mención precisamente a eso. El amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí está. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Te fijaste? Este llegó a destiempo y ahora ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Santiago 4:11 también habla de lo mismo. Santiago 4, versículo 11. Dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Qué terrible ser juez. No, a nosotros no nos corresponde en esta época hacer eso. Obviamente un día vamos a juzgar al mundo, a los ángeles caídos, pero ahora nosotros no podemos hacer eso. No debemos murmurar. La recomendación bíblica es hacer lo bueno sin murmurar. La hospitalidad es una muestra en acción del ferviente amor hacia los demás. La hospitalidad es una muestra en acción del ferviente amor a los demás. Dios hace hincapié en esto. Y así debemos hacerlo nosotros. El albergar debe hacerse sin lamentarse y sin irritarse, por mucho que nos sintamos ocupados con nuestro trabajo o nuestros quehaceres de casa. Además, murmurar es vergonzoso, inmodesto y cobarde. Debemos esforzarnos por luchar contra aquello. Tal vez algunos no han percibido lo que se encuentra detrás del mandato bíblico. Muchos leemos la Biblia y leemos lo que está enfrente de nosotros, pero no percibimos el mensaje que está inmerso. Quizás necesiten lentes multifocales espirituales que les ayude a mejorar su visión y entendimiento. Puede ser que otros tengan indigestión subjetiva, por no estar digiriendo espiritualmente el alimento sólido que reciben cada semana. Por eso a veces fallamos. Es pues muy urgente y muy útil saber percibir lo que está detrás de un mandato bíblico. Y cuando lo descubrimos, entonces percibimos que nuestra actitud
tiene mucho que ver con el altruismo, con la abnegación, con la generosidad, el desinterés y el dominio propio. Es decir, voy a repetir, cuando lo descubrimos, percibimos que nuestra actitud tiene mucho que ver con el altruismo, abnegación, generosidad, desinterés y dominio propio. Es necesario, pues, ejercitar el autocontrol de nuestros pensamientos y actitudes hacia las personas y miembros de la iglesia que ingresan en nuestros hogares. Así, la próxima vez que tengamos un invitado inesperado, en el momento menos esperado, tratemos de no pensar como si fuera un inconveniente, sino más bien pensemos que Dios nos está dando una nueva oportunidad para hacer algo suyo, algo que todos nosotros fuimos llamados a hacer, porque es parte de nuestro llamamiento. Y si lo hacemos con actitud correcta, les aseguro que van a disfrutar de la compañía y sobre todo de las bendiciones del Altísimo. Claro que sí. Lucas capítulo 12, versículo 3. Muchas veces hemos pensado nosotros que si hacemos algo en secreto, ¿no? Nadie se va a enterar, ¿no? Nadie se va a enterar. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 12, versículo 3? Jesucristo está hablando acá. Dice, por tanto, Lucas 12, 3. Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Es decir, todo lo que hemos hecho en secreto, se va a la luz, se va a escuchar, se va a oír. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Podemos esconder lo que hacemos? No. Séptima lección. La hospitalidad es un don que Dios puso en nuestras manos. La hospitalidad es un don que Dios puso en nuestras manos. La hospitalidad es una dádiva, un regalo de Dios. Ese don es la capacidad de recibir invitados y personas desconocidas, haciéndolas sentir bien, ya sea en su propia casa o en la iglesia, con afecto, agrado y gentileza. De manera que ellos se hagan más amigos nuestros. He aquí otra importante recomendación que nos hace el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice, Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Ahí está. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuánto estamos sembrando para segar después? Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y también el apóstol Pablo a los tesalonicenses les hace la misma recomendación. Dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, la recomendación de Pablo siempre era la misma. Jugando con las palabras un poquito, nada más. Por supuesto que esta instrucción no solo compete a los varones, ojo, no solo compete a los varones, sino también a las damas. Veamos cuáles son las características femeninas que Pablo destaca
remarcando una significativa recomendación a ellas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Yo diría que esta es una recomendación muy importante. Primera de Timoteo 5, 10. Dice, Primera de Timoteo 5, 10, que tenga buen testimonio de buenas obras. Está hablando de las señoras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, ahí está. Si ha lavado los pies de los santos, es una persona bautizada. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí está la recomendación a las señoras. Proverbios 27, versículos 10 al 11. Proverbios 27, versículos 10 al 11. ¿Cómo Dios nos recomienda ser hospitalarios, verdad? Proverbios 27, versículos 10 al 11. Cuando menciona abandonar, no está diciendo abandonar en el sentido de que los dejamos, no, sino que no seamos hospitalarios. Ese es el sentido del mensaje. Proverbios 27, 10 al 11 dice, no abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Así podré responder a los que me desprecian. ¿Qué va a responder a los que le desprecian? Ya vemos lo que les va a responder, precisamente por no ser hospitalarios. El recibimiento afectuoso también compete a personas que están fuera de la iglesia. Levítico 19, versículos 33 al 34. Levítico 19, versículos 33 al 34. O sea, no está circunscrito en un círculo pequeño, sino que el círculo es mayor. Voy a leer este pasaje de la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden leer de la Reina Valera. La Nueva Versión está más clara aquí. Levítico 19, versículos 33 al 34. Dice, cuando algún extranjero se establezca en el país, yo diría, en tu casa, en la casa de ustedes, no lo traten mal. No lo traten mal. Al contrario, versículo 34, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. Porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo el Eterno, el Dios de Israel. Porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No solo fueron extranjeros los israelitas que salieron de Egipto, no solo ellos. Nosotros también fuimos extranjeros en el Egipto del pecado de este mundo, del cual también Dios nos sacó. Hay un paralelo físico y espiritual entre el Israel y la iglesia. Personas que muestran el don del recibimiento afectuoso mantienen una actitud de casa abierta. Entonces los visitantes se sienten honrados por su visita. Ese don suele combinarse con talentos naturales que muchas veces tienen esas personas. Por supuesto que la hospitalidad no se extiende, muy claro voy a hablar, la hospitalidad
no se extiende a los falsos hermanos y supuestos amigos, quienes pueden ser un peligro para nuestra seguridad espiritual y personal. Ellos no están en este plano. ¿Quién lo confirma? El apóstol Juan. ¿Dónde? Segunda de Juan, versículos 10 al 11. Segunda de Juan, versículos 10 al 11. A veces hay personas que tratan de aprovecharse de esta situación, pero aquí el apóstol Juan nos está previniendo precisamente. Segunda de Juan, versículos 10 al 11. Sabemos que Juan tiene un solo capítulo, Segunda de Juan. Voy a leer otra vez de la Nueva Versión Internacional. Si alguien, Segunda de Juan 10 al 11, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no los reciban en casa, ni le den bienvenida. Pues quien da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Tenemos que tener mucho cuidado, debemos estar despiertos. Hebreos capítulo 13 y versículo 2. Qué interesante es este pasaje, este pasaje de Hebreos 13, 2. Hebreos 13, 2. Aquí están las manifestaciones angelicales, precisamente. Manifestaciones angelicales que fueron muy vigentes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13 y versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Fíjense la recomendación. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Exactamente eso ocurrió con el patriarca Abraham. Abraham no sabía que el ángel del Eterno, Jesucristo preencarnado, estaba en medio de ellos y los otros dos eran ángeles. ¿Y cuántos más a través de los siglos, sin saberlo, habrán recibido ángeles en sus casas? Solo Dios lo sabe. Sin embargo, tampoco Dios quiere que nos quedemos desposeídos por practicar la hospitalidad, sino que debemos mantener en la mente que todas nuestras posesiones no son realmente nuestras, sino que Dios nos la dio y que están para satisfacer las necesidades de nuestros semejantes y de nuestros hermanos en la fe. Esta es mi casa. Yo aquí no me entra nadie. Ah, sí. ¿No se da cuenta usted que la casa que tiene es un don de Dios? Es que Dios se la dio. Finalmente, usted cuando se muera, ¿va a meter toda su casa en su nicho? No. De eso se trata la hospitalidad que debemos tener en la iglesia de Dios. Antes de concluir, veamos 4 razones que nos impiden ser hospitalarios. 4 razones que nos impiden ser hospitalarios. Primera razón: la ignorancia, que cierra las puertas de nuestro corazón. Y si cerramos las puertas de nuestro corazón, ¿qué clase de tesoros estamos haciendo para Dios? ¿Acaso vamos a ser irresponsables por rehusar la necesidad que tienen los santos? No. Segunda razón: el descuido. No debemos descuidar nuestra ayuda y apoyo a los hermanos de la iglesia. A Dios no le place que nos hagamos desentendidos
con nuestros semejantes. Tercera razón, la codicia. La codicia. El espíritu codicioso gime cuando da. Necesitamos estar libres de la esclavitud de la codicia, porque es más bienaventurado dar que recibir. Cuarta razón, el temor de que al brindar la hospitalidad ya no tengamos lo que necesitamos. Si somos verdaderos hacedores, Dios nos va a recompensar en el momento que menos lo esperemos. ¿Y qué galardón tienen los hospitalarios por abrir sus puertas, las puertas de sus casas? ¿Qué galardón tienen? También son 4 puntos. Primera razón, para quienes siendo hospitalarios abren sus puertas. Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Primera razón. ¿Cómo lo hace Dios? De muchas maneras. A veces librándonos de las enfermedades, a veces Él mismo esquiva que nosotros tengamos accidentes, nos ayuda en nuestros problemas personales, nos protege de los peligros y lo más importante, nos hace fuentes vivas de bendición. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos saliendo de nuestras casas, pero algo se interpone y todavía nos quedamos unos minutos más, pero queremos salir? Pero es como que Dios dice, espera un momentito, y luego salimos. Dios nos protege de muchas maneras, enfermedades, accidentes, peligros. Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Segunda razón, debemos mostrar nuestra luz interior. Debemos mostrar nuestra luz interior. Jesucristo dijo que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero tampoco debemos olvidarnos nosotros que nosotros solamente somos aves de paso, que hoy estamos y tal vez mañana ya no. Entonces, ¿qué clase de ejemplo vamos a dejar a nuestros hijos? Si nuestra luz no alumbra, tal vez es porque estamos caminando en medio de tinieblas, lo cual es sumamente peligroso. Tercera razón de ser hospitalarios. La hospitalidad es fuente de agradecimiento. La hospitalidad es fuente de agradecimiento. Voy a leer ese agradecimiento en 2 de Corintios 9, versículos 12 al 13. 2 de Corintios 9, versículos 12 al 13. 2 de Corintios 9, versículos 12 al 13. Dice, hablando de la hospitalidad, fíjense lo que dice. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Sin duda alguna,
La generosidad es una poderosa fuente de agradecimiento que tenemos para con Dios. Cuarta y última razón. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? A través de esta escritura. Primera de Juan 3, versículos 17 al 18. Primera de Juan 3, versículos 17 al 18. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden leer de la Reina Valera. Primera de Juan 3, 17 al 18. Dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El resumen es que Dios ama al que da con alegría. En conclusión, para terminar este sermón, Dios nos ha dado la oportunidad de servir a nuestros semejantes en la iglesia, aunque solo sea con un vaso de agua. Un vaso de agua es suficiente para servir. Eso dijo Jesucristo. Por eso debemos ser buenos administradores de la gracia y del amor que abunda, porque Dios nos lo ha derramado sobre nuestros corazones. Al final de cuentas, Él es nuestro principal servidor y hospedador. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta? Él es nuestro principal servidor y hospedador, que hasta tuvo que sacrificar la vida de su amado Hijo para librarnos de la condenación que nos merecíamos, producto de nuestro pecado, producto de nuestro enojo, de nuestra maledicencia, de nuestra codicia, vanidad e inmodestia. Dios nos da su maravilloso ejemplo. Él es nuestro más grande hospedador, porque un día no tan lejano nos va a llevar a su santa morada, hospedándonos ahí, no por un día, no por 2 días, no por una semana, no por un mes, sino para siempre. Vamos a ser sus amados huéspedes, porque además Dios nos va a implantar dentro de su familia espiritual. Entonces vamos a ver cómo Él estará complacido de compartir su gloriosa eternidad con sus hijos que supieron ser generosos en esta vida. ¿Es importante para Dios que sus hijos practiquen la hospitalidad? Por supuesto que sí.